Gloria a Dios, amado Dios le bendiga de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, Apasionado por su Presencia. Canal que nació en el corazón de Dios y que tiene un enfoque y es darle una palabra de aliento y de vida. Gloria a Dios, de parte del Señor. En esta preciosa hora, una vez más, me encuentro con mi hermano y amigo Joel, el cual ya hemos grabado en una ocasión, hablamos un tema muy poderoso acerca del Espíritu Santo, pero hoy traemos otro tema que yo sé que va a bendecir tu vida. Te pedimos que te mantenga alerta, atento de lo que Dios quiere hacer en esta hora. Voy a permitir que mi hermano se presente, pero antes déjame hacer una oración. Perfecto. Para que el Espíritu de Dios se glorifique y toque las vidas y las personas que tenga que tocar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, te damos la gloria, te damos la honra. Te damos toda adoración en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos que te glorifiques para tu gloria en este momento. En el nombre de Jesús. Mi hermano, Dios te bendiga y bienvenido. Amén, gloria a Dios. Entonces, mi nombre, como ya mi hermano mencionó, es Joel Ureña Hernández. Soy de Constanza, de Colonia Kennedy. Me congrego con la pastora Teresa Ureña y estamos ahí perseverando allá. Entonces, hoy, en esta hermosa tarde, hemos traído un tema que es muy interesante, no simplemente por hablarlo por hablar, sino por la enseñanza que trae el tema. Sí. Para eso hemos estado aquí con mi hermano Carlos Misael. Tenemos ya un tiempo conociéndonos ya, un tiempo considerable. Sí. Claro que sí. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Específicamente presentando primeramente el tema, que es la oración y el ayuno, o el ayuno y la oración. Un tema muy importante. Muy poderoso tema. Muy poderoso, gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 8, versículos 22 y 23. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Amén, gloria a Dios. Así que esa es la palabra, ahí está la base de la palabra que tenemos hoy en un poquito esta la tarde. Con la brisa. Perfecto, sí. Entonces ahí tenemos lo que es la palabra de Dios para esta tarde, basada en el libro de Esdras, y ahí hemos podido ver un tema muy interesante. Vimos lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, el contexto, pero vimos la parte más interesante, que es el versículo 23, donde nos enseña y donde nos habla, gloria a Dios, sobre lo que es el ayuno y la oración. Fíjate que dice primeramente ayunamos y pedimos. Sí. Pero en otra traducción tú lo puedes encontrar que dice ayunamos y oramos. Amén. Que eso es lo importante. Así es. Entonces, para eso hemos tomado ese tema, puesto que eso es algo que se repite a través de la Biblia, lo que es el ayuno y lo que es la oración. Así es. Es más, para mí es tan importante que yo creo que si un cristiano ni ayuna ni ora, está seco. No, y literalmente. Eso es así. Si no ayuna ni ora, está seco. Así es. Entonces, para ello, primeramente, tenemos que verificar conceptos. ¿Qué es el ayuno? Eso es un tema muy, muy importante, hablar sobre lo que es el ayuno. El ayuno es aquella abstinencia de alimentos que nosotros tenemos para nosotros poder acercarnos a Dios. Es una práctica espiritual. Aunque se realiza a través de algo que es natural, humano, nosotros lo usamos para un bien espiritual, que es un bien mucho mayor que el bien físico. Sí. Entonces podríamos decir que el ayuno se basa específicamente en abstenerse totalmente de alimentos o de algunos alimentos. Sí. Hay diferentes tipos de ayuno, que eso ya lo conocemos exactamente. Ahí vemos lo que es el ayuno parcial, el ayuno intermitente, el ayuno de agua, entre muchos otros. Pero, gloria a Dios. Seguimos. Todo bien. Okay. Entonces, podemos ver siempre la mano de Dios a través de lo que es el ayuno. Podemos ver que en cada una de las partes bíblicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el ayuno tuvo importancia. Es decir, que fue de muy utilidad para las personas que lo usaron. Así es. No como muchos dicen, que simplemente eso era en el Antiguo Testamento y que ya no se usa. No, eso no estoy de acuerdo. Exactamente, pero debemos de recordar que Jesús ayunó. Claro. Que Pablo ayunó. Moisés. Exactamente. Bueno, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ayunaron. Entonces, ya conocemos lo que es el ayuno, pero esto se hace a través de un propósito. Es decir, para yo poder hacer un ayuno, no es simplemente que, déjame ayunar y ya. No. Y me voy a tener de tal alimento y tal alimento. Sí. No. Primeramente, yo necesito un propósito, el cual debe de ser espiritual. Y eso es algo también muy importante, porque hay personas que ayunan con un propósito que no es espiritual. No.
Entonces, Dios no recibe de una manera directa esos ayunos No. y no son muy eficientes. A menos que no sea algo muy necesario, quizás la sanidad de un familiar, entre otras cosas, pero el ayuno es para crecer espiritualmente, para Sí. que nuestra carne mengue Así es. y para que crezca Dios en nuestra vida. Así es. Y hablando acerca del ayuno, vimos, porque quiero aclarar esto, porque hay personas, te lo digo porque me han preguntado, una persona que me preguntó hace tiempo atrás que si ella bebe pastillas por una situación de diabetes, entonces Dios no va a recibir ese ayuno. Yo le dije que no, que Dios sí lo recibe. Dije que no pensara así, que Dios sí lo recibe. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Así Si tú es. debes de beberte una pastilla, bébetela y sigue ayunando. Porque es como tú lo presentes delante del Señor, porque Dios es justo. Ahora, hay varios tipos de ayuno, como tú decías. Hay uno que es el que a mí no me gusta y el que mucha gente hace, que es sin agua. Tú propones hasta una X hora sin agua ni comida. Hay otro que tú te abstienes de comer algo que te gusta mucho. Pero realmente el ayuno debe de tener un propósito todo el tiempo. Hay otro error de los ayunos, y lo quiero decir. Hay personas que se meten a ayunar 21 días sin Dios decirle. Y mucha gente unos han terminado enfermos, otros han terminado mal, porque Dios no lo dirigió a ese ayuno. Ahora, si es un ayuno de un día, tú lo puedes proponer, ok, pero cuando es de 3 días en adelante, debes buscar dirección de Dios. En una ocasión yo hice 14 días de ayuno, pero era que Dios me dirigió. Después intenté hacer, me recuerdo como 7 días intenté hacer y terminé mal en ese ayuno, porque no sentí la dirección de Dios para hacerlo. Ahí fue donde aprendí la importancia de tú preguntarle a Dios cuánto tiempo debe ayunar óyeme, y hasta orar por el propósito por el que vas a ayunar. Pues yo no puedo ayunar para que Dios me dé un carro. No. Es un ayuno porque para mí es pérdida de tiempo. No, porque para eso sí es el trabajo. Para eso es el trabajo. Y también está Mateo 6:33 que dice que busquen primeramente el reino. Amén. Entonces así es. realmente yo no puedo ayunar por un carro. No, Yo ayuno, no. mire, yo le voy a decir algo. Como tú dijiste la clave, el ayuno mata la carne. Pero yo no ayuno por eso, yo ayuno por buscar más de Dios. Amén, Cuando así tú es. ayunas por buscar más de Dios, tú literalmente tu carne muere porque solo no podemos. Ahora, eso es así. También yo no estoy diciendo que no puedas hacer un ayuno por tu familia, por la liberación de lo puedes hacer, pero busca siempre que sea algo que favorezca al reino. No pida un carro, una casa en un ayuno. No, ¿En qué no. favorece eso al reino? Eso no Te tiene favorece nada a que ti. ver. Así es. Ayuna por tu familia, ayuna por más del Espíritu Santo, ayuna por ser sensible a la presencia. Y entonces esos ayunos son bien recibidos por el Señor. Así es, como él mencionó, los ayunos son una práctica espiritual, como tanto necesitan un objetivo espiritual también. Así es. No puede ser una casa, no puede ser un carro. No. Y Dios te lo puede dar, pero el objetivo del ayuno tiene que ser crecer espiritualmente, ver siempre la mano de Dios obrando. Así es. Y me llamaba mucho la atención de algo que tú decías también, es sobre las personas que ayunan demasiado para matar su carne. Sí. Es que automáticamente cuando tú buscas a Dios ya la carne está muriendo. Ya está muriendo automática. Así es, así Otra es. cosa, antes de que tú continúes, Joel, estaba diciendo acerca del ayuno, pero el ayuno no es solamente dejar de comer. No. El ayuno tiene que llevar oración. Por eso este tema es ayuno Así y es. oración. O sea, yo no puedo ayunar y no orar. Pasé hambre, Exactamente. solo pasé Así hambre. es. El ayuno, bueno, lo voy a decir como es personalmente, tiene varias etapas. Primero presenta el ayuno. Yo no sé usted, yo digo mi forma, yo no le pongo hora a Dios de terminar el ayuno muchas veces, porque ahí la guerra es más grande. Así es. Muchas veces presento el ayuno el día antes, en mi mente, lo presento ante Dios, que el diablo no lo escuche, que se entere cuando estoy ayunando. Y otro consejo que te doy es, tú presentas tu ayuno, tú tomas un tiempo de lectura, un tiempo de oración, un tiempo de adoración, hasta te acuestas en el piso a esperar a Dios. Amén. O sea, son etapas. Pues tú no puedes pasar todo el ayuno en las redes sociales, No, viendo televisión. no. No, tú no estás ayunando, tú No. estás pasando hambre, amado. Así El es. ayuno para mí, es retirarse aparte y adorar a Dios. Ahora, yo trabajo, varón, está bien. Dios también es justo. Puede ver tu ayuno en el trabajo porque yo lo hacía cuando trabajaba así en Amén, una amén. empresa. ¿Ves? Entonces, Dios es justo por como quiera. Es la intención que tengamos de ayunar en ese sentido. Es la intención. Por eso es que la siguiente parte de este tema es que no es un ayuno. Que no es un Que ayuno. no es un Excelente, ayuno. excelente. Entonces, hablamos de lo que es un ayuno. Sabemos que eso es una práctica espiritual, que es lo número uno, y que tiene un propósito y que debe de hacerse de manera espiritual Sí. y por algo espiritual. Pero, ¿qué no es un ayuno? Mi hermano mencionaba algunos puntos que son muy importantes. Podemos decir que un ayuno no es aquello donde tú dices que presenta un ayuno a Dios, como tú decías, estás usando el teléfono el día Que va a la completo. calle. O sea, Tú puedes ver un mensaje, claro. porque no es tampoco que tú vas a desaparecer de la tierra. Pero si lo puedes evitar, mucho mejor. Mucho Pero mejor. hay personas que por su condición de trabajo, entre otras cosas, que tienen que estar Así es. de manera obligatoria, ya metido ahí, Ujú. sí lo pueden hacer. Pero el ayuno, como tiene un propósito, nuestra intención
y nuestras acciones y todo lo que hagamos tienen que ir completamente alineados a ese propósito. Claro, exacto. Entonces, ¿qué no es un ayuno? Un ayuno es cuando nosotros tomamos un propósito que no es espiritual. Un ayuno es cuando nosotros decimos que estamos ayunando o nosotros planteamos un ayuno, pero entonces afuera, cuando yo llego a un lugar o donde sea, me llevo mal con mi hermano. Eso no es un ayuno. No. Dios no eso recibe no, esos ayunos. Eso no. Entonces tenemos que tener claro, pero muy bien claro, lo que es el ayuno y qué no es el ayuno. Así es. Entonces, en esa parte podemos ver que hay muchas personas que ayunan, Carlos. Sí. Demasiadas personas. Claro que sí. Y no ven ningún resultado. Porque lo más importante del ayuno es que sí tiene un resultado. Pero hay personas que por más que ayunen, mira, se pueden comer el piso, pueden ayunar, pueden hacerlo 20 días, hasta 40, hasta donde Dios lo ayude o donde ellos quieran. Sí. Y si tú no tienes una vida alineada conforme al Dios que Así tú estás es. buscando, el ayuno es en vano. Literalmente. El ayuno es en vano, totalmente. Porque yo conozco personas que ayunan, pero su vida sigue siendo igual. Sí, mira algo, que no es un ayuno. Vamos a tocar también un punto allí, bíblicamente hablando. Dios habla con Moisés. Le dice que suba al monte y que esté allí 40 días y 40 noches. Moisés, mientras estaba allí en ese monte, vivió grande experiencia con Dios. Vio el dedo de Dios literal escribir los mandamientos. Fueron 40 días y 40 noches bajo la gloria de Dios allí Moisés. Moisés vio cosas que ni sabemos lo que vio Moisés. Eso fue impresionante, pero hubo un problema. Mientras tú estás en el ayuno, en el momento del ayuno, quizás lleguen ataques, pero va a ser difícil que te derriben. El problema es cuando sales del ayuno. Mira qué pasó con Moisés, te explico. Moisés sale del ayuno. Cuando viene llegando a donde está el pueblo de Israel, se da cuenta que están adorando un becerro de oro. Cuando Moisés ve que están adorando el becerro de oro, dice que las tablas que traía en la mano, lo que le costó 40 días y 40 noches, dice que se airó cuando vio que el pueblo idolatraba a un becerro de oro, dice que se airó y rompió las tablas. Así es. Es decir, lo que le costó 40 días y 40 noches conseguir, lo rompió por un momento de ira. Porque tu ataque va a ser cuando sales del ayuno y la oración. Yo cuando estoy en el ayuno y oración no tengo mucho ataque. Puede que llegue hambre y cosas, pero eso es normal. El ataque donde se te pone a prueba tu ayuno es cuando sales del momento de oración y ayuno. Cuando tú sales de tu habitación o del lugar de oración, se van a presentar situaciones que el diablo va a levantar para robarte lo que conseguiste en ese ayuno. Y ahí es donde tienes que ser maduro y entender que lo que conseguiste ahí no te lo puedes dejar quitar, amado. Así es. Y lo podemos ver con mucha más parte de la Biblia también, porque podemos observar cuando Jesús ayunó. Si tú te das cuenta, muchas personas, muchos exégetas bíblicos y todo ello, dicen que fue durante los 40 días. Pero en sí la parte, yo me quiero centrar en la parte que habla la Biblia. Exacto. Fue cuando ya iba a terminar el ayuno. Sí. Es decir, cuando ya estaba terminando prácticamente, que llegó Satanás y llegó a tentarlo. Así es. Aunque Jesús hubiese ayunado 35 días, 39 días. Si en el día número 40 fallaba, él fallaba, el ayuno no servía de nada. Literalmente. Entonces, o sea, eran 39 días perdidos, básicamente. 39 días perdidos. Tienes razón. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta qué nosotros hacemos luego del ayuno. Uf. Primeramente, ¿por qué es el ayuno, verdad? Luego, ¿cómo se debe hacer el ayuno? Y luego, ¿cómo actuamos después de que ayunamos? Eso es algo muy importante, porque tú puedes hacer un ayuno de 40 días y si tú no lo haces conforme a como Dios lo quiere y luego de que sale de él, tú obras conforme a Dios también y obedece la voz de Dios, el ayuno no sirvió de nada. Literal, Entonces, ese es un punto... Sí, muy poderoso. ¿Querías continuarlo? Vamos a seguir. Okay. Entonces, entre los propósitos del ayuno podemos ver que es buscar una guía divina, buscar una guía divina. Porque a través de esto nosotros podemos direccionar nuestra vida. Es decir, si tú no entiendes quizás alguna forma de la que Dios esté obrando, quizás está en un momento de depresión, un momento de angustia, tú puedes ayunar y puedes encontrar la dirección de Dios en ese momento. Es decir, puedes encontrar cómo Dios te dirige y qué es lo que Dios quiere a través de ello. Porque hay muchas veces que Dios te va a decir que ayunes, pero hay otras que Dios no te lo va a decir. Hay otras veces que Dios tiene que ver tu intención en tu corazón para tu ayunar. Ahora, si Dios te está instando y te está llevando a que tú ayunes, no lo desistas. Claro. Porque algo Dios te quiere entregar a través de ello. Sí. Y ahora que hablo de eso, también recuerdo algo muy importante a la hora de ayunar. Hay muchas veces que Dios te dice que ayunes por alguna razón y quizás a veces ni siquiera te dice. Eso es algo espiritual. Sí. Quizás a veces ni siquiera te dice. Y se entra en el ayuno y no sabes por qué. Exactamente. Sí. Y tú ayunas, tú simplemente lo haces. Quizá en el momento tú no sentiste nada, no viste ninguna victoria, Sí, pero quizá una semana después te iba a llegar un ataque que Dios lo vio primero y ese ayuno que tú hiciste hoy, vamos a decirlo, te sirvió para ese día. Por eso hay que obedecer. Por eso siempre hay que obedecer la voz de Dios, aunque sí hay que tener un propósito. Claro. Pero hay veces donde la voz de Dios te va a hablar para que tú tomes ayuno. Muchas veces te va a decir el por qué,
pero otras veces simplemente ayuna, simplemente ora. Así es. Entonces, recordando que el ayuno es para acercarnos a Dios, totalmente. Para mí ese es el propósito del ayuno. Claro. Que el cristiano o la persona que esté ayunando trata de acercarse a Dios, vivir más para Dios. Así es. Yo no, antes que siga, yo creo que yo no comparto lo que voy a decir, yo no lo comparto. Yo no comparto un cristiano ayunando 21 días solo para que Dios lo use. No. Está bien, tú tienes que anhelar que Dios te use y gloria a Dios. Pero 21 días diciendo Dios, úsame, úsame, úsame. ¿Por qué no ayuno 21 días buscando el rostro de Dios? Así Si la mano es. de Dios, si el Espíritu de Dios viene sobre mi vida, yo no tengo que decirle que me use. Me va a usar. Entonces, Así es. yo creo que una de las cosas más importantes del ayuno es buscar la presencia de Dios. Cuando tú ayunas, para mí, lo más importante es buscar el rostro de Dios. Así es. La Biblia dice, busquen su poder, busquen su rostro y su poder continuamente. Es decir, no está diciendo, busquen que Dios lo use, no. Tú tienes que anhelar que Dios te use, pero para Dios usarte, tú tienes que primero enamorarte de Dios. O sea, tú no te puedes enamorar primero de que Dios te use y después enamorarte de Dios, no funciona así. No, o sea, tú te no. metes en un ayuno buscando su presencia, rindiéndote a Él, queriendo conocerlo. Entonces, ese interés que tú tienes va a hacer que Dios venga, que el Espíritu Santo venga sobre ti y tú puedas ser usado. Amén. Jesús los 40 días y 40 noches de Jesús no fue para ser usado. No. Él se metió para ser tentado, dice la Biblia en Mateo 4, para ser probado por Satanás. Ahora, analiza algo, cómo salió, dice Lucas, cómo salió del desierto, dice, y en el poder del Espíritu. Y comenzó a hacer milagros y su fama se extendía. ¿Cuándo se extendió la fama de Jesús? Cuando vino el Espíritu sobre él y comenzó a hacer milagros. Jesús no se extendió su fama él mismo. No. El ayuno no te da fama. No. Hay gente que ayuna para tener fama. El ayuno no te da fama, amado. El ayuno no te da fama. Lo que te hace reconocible en esta tierra es que tú rompas el mundo de las tinieblas. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Es eso. Amén, amén. Y esa parte me lleva, porque eso que tú estás mencionando eso es muy importante. Eso me lleva a lo mismo que estábamos hablando sobre el ayuno de Moisés. Sí. Si tú te fijas, ¿qué fue lo que sucedió cuando Moisés venía bajando con los mandamientos? El rostro le brillaba. Sí. Si tú te das cuenta y tú analizas la palabra, tú vas a ver que Moisés no se entró en ese ayuno ni subió al monte para que el rostro le brillara. No. Él subió solamente obedeciendo a Dios. Él subió obedeciendo a Dios, de un mandato que Dios le había dado. Sí, poderosísimo. Y en eso. conforme a la obediencia, entonces cuando bajó de allá, el rostro le brilló. Venía distinto. Exactamente. Mi alma Entonces, adora a Dios. si podemos verlo, él no subió al monte para que el rostro le brillara, porque tú estabas hablando algo sobre lo que es la fama. Hoy en día podemos comparar cómo el rostro de Moisés brillaba con lo que es la fama, Sí. porque eso es algo que captaba la atención de todos. Entonces la fama tiene que ver con eso. Pero ese no era el propósito de Moisés. Él simplemente estaba obedeciendo a Dios y estaba en la presencia de Dios. Y eso hizo que Moisés fuera exaltado, que se viera Así la es. gloria de Dios en él. Así Porque es. el propósito del ayuno es nosotros pasar tiempo con Dios, Así es. consagrado a Dios. Presta atención a esto para que continuemos. Que tú te toca decir esto. Cuando Pablo va camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro con Jesús, ya lo sabemos la historia. Pablo va lleno de odio a Damasco a buscar a los cristianos, ¿verdad? Para ponerlos presos. Cuando va de camino, Hechos capítulo 9, tiene un encuentro con Jesús y ahí mismo reconoce que Jesús es el Señor. Sí. A mí lo que me impacta es lo siguiente. Préstale por favor atención a esto. Cuando Pablo se levanta del encuentro, se levanta ciego. Así es. ¿Por qué el Señor lo dejó ciego? Mira por qué. Préstale atención a esto. Mira por qué lo deja ciego, Joel. Porque si le deja la vista, cuando entrara a Damasco y viera a los cristianos que él iba a buscar, Satanás iba a usar el sentido de la vista para quitarle el encuentro que tuvo. Por eso Cristo lo deja ciego y lo manda a Damasco, pero ciego. Ahora, Pablo está 3 días ayunando. 3 días ayunando, ciego, no comió ni bebió. En esos 3 días es donde la carne comienza a morir. Luego el Señor habla con Ananías y le dice, ve donde Pablo, y Pablo sabía que Ananías iba. Presta atención a esto. Cuando Ananías ora por Pablo, Pablo recibe la vista, se le caen las escamas de los ojos, pero también es lleno del Espíritu Santo en ese momento. Es decir, que cuando Pablo abrió los ojos, lo abrió lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando vio a Ananías no le tuvo odio. Wow. Porque ya tenía el Espíritu Santo sobre él. Amén. Ahora, ¿por qué se le muere la carne a Pablo? Tuvo 3 días ayunando. 3 días Antes de que las escamas de los ojos se le cayeran, tuvo 3 días ayunando. Exactamente. Esto me dice a mí que cuando tú ayunas, tu carne muere, y cuando el Espíritu viene sobre ti, entonces tú comienzas a dar fruto. Amén. Si así Pablo es. lo hubieran entrado a Damasco viendo, amado, y ese hombre, el odio le iba a volver. Tuvo Dios que cegarlo. Y así hay gente. Dios tiene que cegarte y entrarte al secreto, para entonces cuando te abra los ojos, abrírtelo lleno del Espíritu Santo. Esto es poderoso. Amén, esto es poderoso, así es. Sí. Ahí podemos ver qué efecto tiene el ayuno en la vida de nosotros. Claro.
que nosotros podemos ser más sensibles a la voz de Dios. O sea, podemos ser más sensibles incluso al propósito de Dios. Literal. En nuestra vida. Entonces también podemos ver que uno de los propósitos del ayuno, como ya mencionamos, es la intimidad con Dios. También fortalecer en tiempos de dificultad. Sí. Porque hay muchas personas que caen porque simplemente oran. Y eso está bien, eso no está mal. Pero tú sabes algo, nuestra responsabilidad o nuestra respuesta a un ataque tiene que ver con la magnitud de ese ataque. Es decir, si yo tengo un problema, quizás, o yo he tenido algún problema, yo oré, se resolvió, ¿verdad que sí? Sí. Pero entonces quizás Satanás viene más fuerte al ver que yo vencí, que puede vencer a través de Jesucristo. Sí. El problema no va a venir de la misma magnitud, no va a venir del mismo tamaño. Entonces, por eso es que integramos el ayuno con la oración, porque hay personas que oran, pero va a llegar el momento donde simplemente la oración no te va a funcionar. No, necesita algo más. Tú puedes ver algo con la Biblia, que cuando David iba a matar a Goliat, ¿qué fue lo que usó? Usó una honda, pero cuando David era guerrero tuvo que usar una espada. Wow, gloria a Dios. Entonces, eso es algo que nos integra a cada uno de nosotros Sí. en lo que es el ayuno. Eso nos integra en lo que es la búsqueda de Dios. Claro, te da nuevas herramientas espirituales. Porque hay momentos que la oración te va a funcionar, pero hay momentos que vas a tener que ayunar y orar. Va a tener que por ello. implementar. Así Fíjate es. algo, lo vemos en la Biblia, porque me encanta la Biblia. Los discípulos no pueden echar un demonio fuera. No pueden. No pueden echar un demonio fuera cuando Cristo le dijo echen todos los demonios fuera, pero hubo uno que no pudieron echarlo fuera. Ellos hablan con Cristo y le dicen, pero Señor, ¿por qué no pudimos echar este demonio fuera? Cristo le dice, es que este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, hay dificultades espirituales que necesitan un grado de ayuno. Por ejemplo, mira, hay guerras que orando un día, 2 horas, por decirte, tú la puedes vencer. La puedes vencer. Pero hay guerras que necesitan 3 días de ayuno, con 3 días de silicio. Claro que sí. Todo depende del tamaño de la guerra. Si orando te funcionó, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tú sabes que en otra ocasión, si la guerra es más fuerte, tú sabes que vas a tener que implementarle algo más. Ya Así sea es. ayuno, ya sea silicio, Así es. más oración. Exactamente. Entremos en el tema de Esther. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque ahí pasó algo poderoso cuando esa gente ayunaron. ¿Quería decir algo de eso? Puede ser. Bien, mira qué pasa para que Claro, entendamos claro. esto. Esther le dice a Mardoqueo que ayunen ellos, que ella también va a ayunar 3 días. 3 días. Porque el rey había resuelto matar a los judíos. Primer principio. Tú no me puedes pedir ayuno a mí, que ayune por ti y tú no ayunas. Aleluya. Porque, Así hermano, es, así yo es. no voy con eso. Si tú me dices No, a mí, no se Misael, puede. ayúdame a ayunar por tal propósito, tú también tienes que estar ayunando. Así es. Porque Esther le dijo a Mardoqueo, ayunen, que yo voy a ayunar. Claro. Escúchame algo. Y dice ella, y si perezco, que perezca. Estaba confiada en que Dios va a hacer algo. Así es. Para tú ir a la presencia del rey Asuero, creo que era Asuero, sí, tú tenías que ser llamada por el rey. Así o es. llamado por el rey. Si tú ibas y te presentabas al rey, te mataban, porque no Así te es. mandaron a llamar. La Biblia dice que después que ayunaron, no antes. Por eso es que hay problemas que tienes que enfrentarlo después que ayunen. Así no es. antes. Así es. Cuando ella ayuna, dice que pasan los 3 días, dice que ella se presentó delante del rey sin ser llamada. Y dice la Biblia que el rey le extendió el féretro. El féretro o una alfombra. Exactamente, Que sí, extendía. Y le dijo, ven, pasa, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te voy a dar. Gloria a Dios. ¿Ves? ¿Qué provocó que ese hombre que era duro se sensibilizara? El ayuno. El ayuno, Hay totalmente. problemas que se van a sensibilizar, se van a destruir, es solo cuando ayuna. Así es, porque podemos ver que quizás en ese momento habían quizás mujeres mucho más hermosas que Esther. ¡Claro! Pero ella tenía algo que no tenían las demás mujeres claro que que sí. estaban en ese momento. Que ella tenía la gracia de Dios atraída a través de lo que es el ayuno. Así es. Entonces también en esa parte donde tú dijiste Sí, fluye. que hay una persona que quizás te pide a ti que ayune por ellos, pero ellos no ayunan, eso está incorrecto totalmente. Eso Porque no es un ayuno. si tú te fijas en la lectura que tuvimos al principio, de Esdras capítulo 8, versículo 23, dice ayunamos. No fue uno que ayunó. Ayunar, en plural está. Exactamente, dice Y tú hablas ayunamos. de Esdras, que yo me- Y pedimos, gloria a Dios. Sí. Entonces, cuando estamos llenando todo por alguna situación, el ayuno no lo dirige uno. El ayuno tiene que estar entre todos. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sí se debe de tener en cuenta? Que cuál es el propósito. Porque yo entiendo que todo con el ayuno tiene que ver con el propósito. Tiene que ver con el propósito. Puede que estemos ayunando por un propósito que sea tuyo, pero tienen que ser los dos. Exacto. No puede ser uno solo. Y incluso Dios puede obrar a través del ayuno de un solo, pero cuando hay unión, Dios se acerca al pueblo. Dos son mejor que uno. dice Dos la son Biblia. mejor que uno. Eso es así. Entonces podemos seguir con la siguiente parte. Sí, vamos a seguir.
Para ello también hablamos de la oración. Ya hemos hablado del ayuno y vamos a seguir hablando, pero también veamos otra parte. ¿Qué es la oración? La oración en sí se trata de la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios. La oración es como nosotros hablamos con Dios en el día a día. Sí. Eso es oración. Ahora, ¿qué no es oración? Eso es algo muy importante también. Cuando hablamos de lo que no es la oración, tenemos que incluir algunos temas, como lo son cuando tú estás orando y estás, por ejemplo, maldiciendo a alguien, eso no es oración. La oración no tiene que ver con eso. O que tú estás orando para que Dios le haga algo a un hermano, que no te cae o algo, es una oración. Así es. Otro punto también que podemos mencionar en el mismo bloque de la oración es que, aunque se parece mucho, porque este es el caso, se parece mucho, pero pedir y orar no es lo mismo. No es lo mismo. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque Suelta eso. cuando tú pides, tú le estás diciendo a Dios, dame aquello, dame lo otro. Pero cuando tú oras, tú le hablas a Dios y Dios te habla a ti. Amén. Una Eso es conversación. algo muy importante, es una conversación. Wow, poderoso. Cuando tú pides, eres tú que estás hablando. Sí, sí. Dios simplemente está escuchando. Tú estás diciendo quiero esto, quiero lo otro, quiero mi casa, etc. Pero cuando tú estás orando, tú estás dándole a Dios de lo que tú tienes, pero tú estás atento para recibir lo que Dios tiene para ti. Wow, sí. Eso es algo muy importante. Sí, hermano. claro que sí. Eso es algo muy importante. Entonces, Poderoso, sí. ahí podemos ver varios puntos importantes. También la oración debe de tener en sí también un propósito. Pero la oración debe de ir dirigida a través de lo que es el Espíritu Santo. Que de eso ya hemos hablado. Sí, de eso porque hablamos lo hablamos en otro pasada. tema, de Sí. Romanos 8:26. Así es. Mira, yo hablaba a los jóvenes de mi iglesia, que les doy un discipulado. Yo le decía algo el lunes a ellos. Yo le decía, va a sonar un poco duro, pero no tengo que decirlo, le decía yo a ellos. Si hay algo que aleja la presencia de Dios en tu vida, o que lo contrista al Espíritu Santo, es que tú en todas las oraciones lo que vayas a pedir. Así 7 es. días orando, 7 días pidiendo. Yo no Así estoy en es. contra de que pidas. No estoy en contra de eso. Pero cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar, Jesús les dijo, oren diciendo Padre nuestro. Ve cómo comienza el Así modelo. es. Comienza con adoración. Hay gente que entran al lugar secreto y ni siquiera adoran. Ni siquiera. Es a pedir de una vez. Eso aleja la presencia de Dios. Porque imagínate es. tú, Joel, que cada vez que yo te vea es a pedirte. Cuando tú me veas que viene por ahí, te me vas a esconder. Claro que Ok, sí. ahí viene Misael a pedirme. Déjame esconderme. Exactamente. Pero si tú sabes que lo que yo vengo es a hablar contigo, a charlar Exacto. un rato alegre, tú lo tomas con agrado. Entonces, Exacto. cuando la gente pide demasiado, aleja Así la presencia, es. porque la Biblia dice que Él sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se la pidamos. Exactamente. Yo no puedo entrar a la oración con una pedidera. Entra en adoración, relájate en la presencia, deja que el Espíritu Santo llegue, Él te va a decir por qué tienes que orar. No, y podemos, exactamente, y podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, tú estabas hablando de que si yo te veo todos los días y tú siempre me vienes a pedir, ¿verdad que sí? Pero si tú vienes a conversar conmigo, vamos a suponer que tú me vienes a pedir unos zapatos que tú no tienes, o que lo que tú tienes es tan mal. Pero si tú no me vienes a pedir, pero vienes a hablar conmigo, y quizás puede que yo tenga 1.000.000 de zapatos, y estamos hablando, quizás hablamos un día, hablamos 2 días, pero llega un día que en medio de la conversación yo me fijo en tu pie y digo, wow, pero él no tiene zapatos. Wow, sí, sí. Él no me lo pidió, pero yo me di cuenta de que a él le hacen falta los zapatos. Exactamente, Entonces, eso es lo mismo que sucede con la oración. Es que a Dios, mira, no está mal que pidamos. Porque No. que la Biblia dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Sí, es decir, sí. que sí se puede pedir. Sí se puede. No es tampoco que esté incorrecto, pero que el propósito de la oración no debe de ser pedir. Eso es una parte de la oración, Eso pero es una no es la parte. oración. Exacto. Pero no es la oración. El propósito de la oración para mí es irte a deleitar en la presencia Así de Dios. es, así Porque es. que mira, la oración no solo es hablar con Dios. Yo escuché a alguien que dijo esto y me impactó. La oración no solo es hablar con Dios, es también escuchar a Dios. Amén, así Si es. yo no puedo, Amén. por ejemplo, ¿cómo yo te voy a escuchar a ti hablarme si nada más te estoy pidiendo? No. No te puedo escuchar. Así Entonces, es. amado, no podemos cometer ese error. Yo no estoy diciendo que no pidamos, hay que pedirle a Hay que Dios. pedir. Señor, dame esto, dame aquello. Claro. Pero, amado, que tu prioridad en la oración sea deleitarte en su presencia. Totalmente. Dejar que deleitarte Así en el es. Espíritu Santo. Para Claro. adorarlo. Mire, hay momentos que yo entro a la oración sin una adoración, sin nada. Solo entro en silencio a decirle, aquí estoy. Amén, No así sé es. cómo orar, no sé cómo iniciar, No. pero aquí estoy. Mira, ¿Ves? O sea, así yo le es, decía a una así persona, es. yo le decía a alguien, le decía, no conviertas la oración en una monotonía. No. No entres todo el tiempo a la oración igual. Todo el tiempo entra, Señor, hola. Señor, hola. Todos los días. Cambia también la cosa. Un día entra en Exacto. silencio, un día entra con adoración, Así un es. día entra leyendo la palabra primero. Es decir, cambia el estilo de entrar a la oración. Otro error, te lo digo,
Dilo, suelta, No suelta. hagas planes para ir a orar. Aleluya. Ay, yo voy a planear esto. No hagas planes, ni decidas el tiempo en la oración. No. Solo entra y deja que el Espíritu Santo te sumerja allí. No importa el tiempo que pase. Amén. Ve, no hagas planes. Ay, yo voy a orar y después planeo hacer esto. No planees nada. Entra tranquilo y deleítate en la presencia de Dios. Así es, porque quizás tú digas, bueno, yo no sé sobre qué voy a pedir hoy o de qué forma voy a orar. Exacto. Y todo eso, pero que el Espíritu Santo, que es quien nos va a ayudar en la oración, Él sí sabe que nos va a poner en nuestro corazón. Eso es. Quizás yo vaya a orar y yo no sepa por qué orar, pero quizás el Espíritu me habla y dice, ora por África, ¿Me entiendes? ora por España. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a poner el que orar en ese momento. Me llegó algo a la mente. El que pide demasiado en la oración no aprende a tener comunión. No. Lo voy a repetir. El que todo el tiempo va a la oración es a pedir Así es. y nunca a adorar, no tiene comunión. Cuando sale de la oración, no puede tener comunión, porque en su mente está programada para puro pedir. Así es. Pero el que va a la oración a deleitarse en la presencia y a adorarlo, cuando sale de la atmósfera de oración, sigue conectado. Amén, Porque amén. la Biblia dice, escúchame, en el Salmo 22, que Él habita en la alabanza. ¿Cómo dice? Habita, no es que visita. Habita. Entonces, si yo creo un estilo de adoración a Dios, aunque yo ande en la calle, manejando, en la casa, en el trabajo, Él habita en mí por el estilo de adoración que tengo. Amén, Pero si así yo me la es. paso y pide, Él no va a habitar en mí así. No va a Yo no habitar voy a en poder ti. tener comunión así. No, Entonces, no. Se puede pedir, pero que tu prioridad sea adorarlo a Él. Que sea adorar a Dios siempre. Porque si nos fijamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? He Yo aquí. estoy a la puerta, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, que eso es cuando Dios nos llama a la oración, porque Dios nos llama a la oración, y abre la puerta, yo entraré. Oye lo primero que hace el Señor, Él entra. Por eso es que no podemos orar antes Él de entra, que- pero si abrimos la puerta. Exactamente, tenemos que abrirle la puerta a Dios y esa puerta se abre a través de lo que es la intención de querer estar con Él. Así La es. intención. Entonces ahí vemos, antes de que tú digas algo, ahí vemos también que dice algo muy importante. Dice, y yo entraré y cenaré con Él. Y él Oye, conmigo. ahí hay algo muy poderoso porque dice, cenaré con Él. Es decir, que cuando tú dejas entrar al Señor, hablando en sí de la oración, el Señor va a cenar contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a recibir de lo que tú le des. Pero también dice, y Él cenará conmigo. O sea, que tú Yo también cenaré vas- con Él y Él cenará conmigo. Es decir, recíproco. que también tú vas a recibir de parte del Señor. Entonces, la oración se basa en eso, mi hermano. La oración se basa en que nosotros le damos a Dios y Dios nos da a nosotros. Impresionante. En eso se basa la oración. Es por eso que tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Fíjate, la cena no ocurre hasta que Él entra. Sí, Por sí, eso es que sí. primero en la oración hay que Cacha. provocar la presencia de Dios. Esa Hay que es la palabra. hay que llamar esa. la presencia de Dios. Hay para que provocar veamos. la presencia. Mire, hay momentos en la oración que tú vas y tú vas a tener mucha guerra. Así es. Mire, yo he ido a la oración y no me concentro. La mente es un bombardeo de... Y mire cuál es el error. Esto es otro error de la oración. Presta atención, otro error de la oración. Cuando tú te arrodillas a orar y no puedes ni siquiera concentrarte por tantos pensamientos que Satanás está mandando, hay mucha gente que dice, no puedo orar, me voy de aquí. Se levantan y se van frustrados. Aleluya. Error. Grave Número error. 1, tú tienes autoridad dada por Dios. Amén, así es. Cuando el enemigo le hace mucha guerra a la oración es porque esa oración va a romper algo en el mundo espiritual. Alguien tiene Amén, que adorar amén. a Dios. Va a romper algo. Va a romper algo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando eso te esté pasando, que no te puedas concentrar en la oración, levántate de las rodillas, ponte de pie, levanta tus manos, paséate y comienza a reprender. Crea la atmósfera. Crea la atmósfera atando, reprendiendo con la autoridad que Dios te dio. Crea la atmósfera. Y a mí me ha pasado. Comienzo a atar y a reprender, a declarar la presencia de Dios. Y llega un momento que sientes el alivio Así es. y te puedes conectar. Pero Así no es. cometa el error de que porque tienes esa guerra te vas a ir de la oración. Porque tú no sabes de la Exacto. bendición que te está perdiendo. Exactamente. Eso es un punto que quería tocar también. Que nosotros no debemos de orar simplemente cuando lo sentimos. No. Porque no. si, No, si fuera por sentir, no oramos si simplemente yo oro cuando yo lo siento, No, nunca quizá oro una vez al año y quizá nunca. No, nunca, Entonces, nunca oras. la oración, aunque no puede ser una monotonía, ¿cierto? Pero la oración debe de ser un hábito. Así es. Y tiene que ser todos los días. Es más, yo soy de los cristianos que piensan que un cristiano que dura un día sin orar, ya está derrotado. Mira, en el libro de Benny Hinn, de Buenos Días Espíritu Santo, me impactó. Porque él habla de la comunión con el Espíritu Santo. La comunión es compañerismo. Que Así es. la comunión es cuando eres uno con el Espíritu Santo. Fíjate algo. Que el que tiene comunión aprende a orar estando de rodillas y de pies.
Y Benny Hinn Amén. dice lo siguiente, él dice, cuando tú creas ese hábito, tiene que ser diario. Si tú dejas un día de hacerlo, te va a costar volver al nivel que estaba. Porque el hecho de que tú dejes un día sin hacerlo, le das una gran ventaja al Así enemigo. es. Entonces, no sé qué piensas tú, Joel. ¿Qué opinas tú? ¿Se puede orar en el trabajo? ¿Se puede orar cocinando? ¿Se puede orar manejando? ¿Se puede? Claro que sí, mi hermano, claro Puede. que sí, porque es que la oración es algo espiritual. La oración no se acomoda a un espacio. Ah, sí, La oración eso no- mismo. es que lo espiritual no se acomoda simplemente a un lugar. Wow. Porque hay personas que si no es arrodillado, no oran. No oran. Entonces, aleluya. Ah, pero espérate. Dale, Ya va, dale. para que siga. Antes que se me vaya a olvidar esto, porque este otro error de la oración. Lo digo. Vamos a decirlo. Suéltalo. Aleluya. Dios es justo, ¿verdad? Suponte que tú tienes un problema en un pie. Dios sabe que tienes que orar de tu cama. Está bien, Dios lo sabe. Y Dios es justo. Pero no me digas a mí que si tú estás bien de tus pies, de tus manos y todo, tú todos los días vas en la cama dormido, Imposible. acostado, arropadito. Imposible. Esa oración no te dimensiona. Sal de tu zona de confort. Porque la Biblia dice que mientras los discípulos y los que andaban con Jesús se fueron a sus tiendas, Cristo se fue al monte a orar. ¿Por qué no oró en la tienda? Aleluya. ¿Por qué no oró en la tienda? Sal de tu zona. Salió de la zona de confort. Entonces, hay gente que ellos están bien de todos lados y lo que les gusta es orar en la cama. Así es. Y no es que Dios no escucha, pero no te dimensiona. Y sabe algo también que hay que tener, pero muy en cuenta a la hora de la oración, es que hay gente que no oran si no tienen un compañero. Ah, eso es otro. Hay gente que no oran si no va un fulano y le dice, mira, yo te voy a acompañar en la oración. Y hay gente que no ora si no es un grupo de Aleluya. WhatsApp. No, hay gente Si que no es un ora. grupo de WhatsApp, no oran. Así Ellos es, piensan así que orar en es. un grupo de WhatsApp es una vida de oración. No, eso está bien, orar en grupo. Eso es bíblico y eso está bien. Claro que sí. Pero, amado, tu vida de oración no está fundamentada en una oración por un grupo de WhatsApp. No. Es una relación en el lugar secreto. Cristo dijo, Mateo capítulo 6, verso 6. Cuando entre a tu aposento, fíjate, cuando entre, ¿a dónde? A tu Al aposento, aposento. dando un lugar al aposento, significa un lugar. Cuando entre a tu aposento, cierra tu puerta. ¿Verdad? Otro error. Yo no sé usted, eso soy yo. Yo nunca oro con el teléfono que no esté en modo avión. Yo siempre oro con el teléfono en modo avión porque a mí me gusta cerrarle brecha al enemigo. Así es. Número 1. Eso es cerrar brecha. Número 2, trato de orar de madrugada donde nadie me moleste. Eso es Así es. cerrar brechas. También. Bien. Número 3. Hay un aposento, entra, cierra la puerta y dice, ¿y tu padre que está en secreto, te recompensará en secreto? No, te recompensará en público. Entonces, quiere decir que tú puedes orar en grupo de WhatsApp y puedes orar con más personas, pero tu vida de oración, tu relación con Dios es aparte. Amén. Porque, por ejemplo, yo tengo mi esposa y nosotros podemos salir y compartir con personas, pero yo no me puedo llevar a esas personas a mi habitación a dormir con No, nosotros. no. Yo duermo solo con mi esposa. Es que tiene que haber una intimidad. Sí, entiende, entonces ese es el problema de muchos. Creen que orando en un grupo de WhatsApp todo el tiempo tienen una vida de oración, tienen una relación con Dios y no es así. No, eso no es así. Y es que eso lo podemos ver en la Biblia. El mismo Jesús, había momentos donde él se llevaba a los discípulos. Se los llevaba aparte. Había momentos donde él oraba con todos. Él simplemente podía dar gracias al Señor por algo, Sí. etcétera. Pero había momentos donde él simplemente se llevaba a los 12. La mayoría de las veces dejaba a los 12 y se iba solo. Y iba reduciendo en algunos momentos, porque que hay oraciones que son de esa forma. Así es. Fíjate, hay veces que él, si tenía que orar con todo el que estuviese ahí en el Oraba. momento, oraba. Cuando eran los 12, simplemente oraba con los 12. Sí. Había momentos que nada más se llevaba 3. Había momentos que quizás se llevaba 1. Pero había momentos especiales que eran entre Dios y él. Así es, Entonces, literalmente. lo mismo sucede en nuestra vida. Hay momentos, no es que no podemos orar en grupo, porque eso No, es bíblico. eso es bíblico, está pero bien. la oración a nosotros nos lleva a una intimidad con Dios. Y la intimidad simplemente yo y Dios. Dos personas. Dos personas. La intimidad es de dos Eso- personas. Eso es lo que sucede. Así es. Entonces, esos son unos puntos muy buenos que hay que tener a la hora de orar. Y podemos hablar sobre ello, porque como tú estabas mencionando, sobre la gente también que oran en la cama, etcétera, Dios conoce tu situación. Claro. Dios conoce tu problema, Dios conoce todo. Pero la oración en sí también es un sacrificio. Así es. Aunque yo no lo veo como un dolor, porque hay gente que ve la oración como una tortura. No. La oración tiene que ser un lugar de placer con Dios. Exacto. Un momento donde Un lugar nosotros, de deleite. Exactamente, donde enamoremos la presencia de Dios. Literalmente. Y en la parte donde decíamos que no se puede esperar estar sintiendo para orar, eso también es algo muy importante. Porque y quiero resaltar también la parte donde tú mencionabas que si alguien está manejando un motor o algo puede orar. Sí. Es que la comunión con Dios, Es eso. una relación con Dios, es eso. O sea, no todo el tiempo, por ejemplo, hay un momento donde tú tienes intimidad con tu esposa, ¿verdad que sí? Pero ustedes van por la calle por ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya tú no puedes hablar con tu esposa porque va por la calle. ¿entiendes? Tú sigues hablando con ella. Wow, Entonces Dios lo mío. mismo sucede con Dios. Wow. Dios no es pequeño
para encerrarse en un solo lugar. Así es, Dios está así en es. todos los lados. Ahora, hay momentos donde tenemos que guardarnos para Dios, consagrarnos, apartarnos de todo, gloria a Dios, para que podamos ver cosas espirituales que no pueden suceder en lo común, en el lo entorno. común, así Pero eso no nos desconecta de la presencia No, de Dios. no. Y sabe algo, antes de que tú hables, diga algo. También podemos establecer algo. En la oración, tú sientes la presencia de Dios y todo eso. Pero cuando sales de la oración, tienes que seguir conectado a Él. Tienes que seguir conectado a la presencia de Dios. Wow. Porque si tú solamente eres un guerrero, eres cristiano, cuando estás en la oración, el enemigo te puede comer, gloria a Dios. Pero cuando tú sales de la oración, tienes que seguir en comunión con Dios. Tienes que seguir hablando con Dios. Impresionante. Gloria a Dios. Voy a decir esto último para que ya vayamos terminando. Saúl está persiguiendo a David. Présteme por favor atención a esto. Saúl está persiguiendo a David en el libro de 2 de Samuel. David huye a donde está Samuel. Samuel está en un lugar que se llama Nayot en Ramá. Cuando yo investigué la palabra Nayot en Ramá, significa morando en las alturas. No era cualquier lugar donde estaba Samuel. Presta atención. David se va allá, al lugar donde Samuel mora en las alturas, en lo espiritual. Saúl se entera de que David está ahí y manda a unos, me parece, unos mensajeros. Cuando los mensajeros entran a Nayot en Ramá, comienzan a profetizar. ¿Por qué profetizaron? Porque entraron en una atmósfera que estaba creada para ese ambiente. Así es. Presta atención. Ellos comenzaron a profetizar. Vuelve Saúl y manda 2 mensajeros más, o manda mensajeros más. Vuelve y cuando entran a Nayot en Ramá, vuelven a profetizar. ¿Por qué? Dios estaba ahí. Estaba Samuel. Aleluya. La atmósfera estaba creada en Nayot en Ahí estaba la Ramá. presencia Imagínate, de Dios. morando en las alturas significa. Así Ok, es. cuando Saúl ve esto, dice que él mismo va personalmente. Presta atención. Cuando Saúl entra a Nayot en Ramá, también profetiza. Gloria ¿Cómo a es Dios. posible que Saúl profetizara si el Espíritu Santo se había alejado de él? Aleluya. ¿Sabes por qué profetizó? Porque entró en una atmósfera que era imposible de que algo no pasara. El Gloria poder de a Dios estaba ahí. Dios. Así es. Ahora presta atención. El problema está que mientras está en la atmósfera espiritual, está profetizando, está danzando, está nítido, está todo bien. El problema es cuando sale de Nayot en Ramá. Aleluya. Cuando salió de esa atmósfera, siguió siendo el mismo Saúl. Ve el problema de Santo. muchos. Ellos mientras están orando sienten el poder de Dios y tremendo. Pero el problema es cuando se levantan de la rodilla y salen. Ahí Santo se le olvida Dios. todo. Se le olvida todo. Tú tienes que crear una atmósfera espiritual en todo lugar donde te muevas. Así es, Tienes que moverte así bajo es. esa atmósfera. Tú ves esa atmósfera que estaba ahí en Nayot en Ramá. Era porque Samuel estaba ahí. Así es. Samuel aprendió a vivir en la atmósfera donde quiera que se movía. Saúl no. Saúl entró en la atmósfera, profetizó, pero cuando se salió siguió siendo el mismo. Siguió Y siendo hay el gente mismo que mientras Saúl. están orando, también. Pero cuando salen de ahí siguen siendo los mismos. Exactamente. Entonces, esa es la clave, porque hay personas que oran 5 horas, 7 horas. Hay gente que yo la admiro, ¿me sabes? Sí. Hay gente que yo le he visto orando y oran hasta 10 horas. Sí. Y su vida sigue siendo igual. Sigue siendo la Porque misma. que ellos fueron ¿cuál es el nombre? A Nayot en Ramá. A Nayot en Ramá, pero Nayot en Ramá no estaba dentro de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Sí, sí, eso, sí, eso es algo muy importante, porque tú sí. puedes llegar a una atmósfera donde hay un hombre de Dios y sentir la gloria de Dios, Sí. puedes orar, puedes danzar, tú puedes hacer lo que sea en la presencia de Dios. Tú puedes llegar a un lugar donde esté la presencia de Dios. Sí. Pero verdad que sí, pero tú también necesitas que la presencia de Dios esté en ti. Sí. Porque ya tú no vas a orar cuando tú llegas a la atmósfera anda contigo. Anda contigo, anda contigo. Ese es el punto. Bien, digo esto y terminamos para que ores. Yo fui a una actividad de Juan Carlos Harrigan en Santiago, en el Gran Arena del Cibao. Yo fui con hambre a esa actividad, amado. Yo fui con hambre de Dios. Varón, lo que mis ojos vieron ahí, yo estaba loco por salir de ahí para irme a orar. Santo. Impresionante como Dios se glorificó a través de siervo del Señor. Escucha lo que me indignó a mí. Cuando venimos en la guagua, que fuimos en una guagua, para los que no entienden en Venezuela, un autobús, fue un autobús. Cuando terminó la actividad, yo vengo impactado. Y yo vengo sentado en el asiento del autobús deseando llegar a mi casa. Y uno de los hermanos que va adelante, un jovencito, va con un relajo, criticando la ofrenda. Y yo dije, ven acá. Santo Pero este bendito muchacho acaba de ver el poder de Dios manifestarse y en vez de venir con hambre de Dios, viene criticando ofrenda. Y Eso viene es con un así. bendito relajo. Eso es Ve, así. ellos mientras estaban en la atmósfera están hablando lengua. Y ay, gloria a Dios. Pero cuando salen de la atmósfera son Santo los mismos. Dios. Siguen siendo lo Chama, mismo. tú tienes que Gloria a ser, Dios. tú tienes que crear una atmósfera donde quiera que tú te muevas. Por eso es que cuando Katherine Kuhlman, Benny Hinn dice que llegaron a un hotel y se sentía algo extraño, un poder sobrenatural. Cuando el ascensor se abre, estaba Katherine Kuhlman en el hotel. Así es. Dice que la sacaron de una actividad, la sacaron por la cocina de un lugar. Santo Dios. Y dice que todos los cocineros cayeron al piso.
Porque la de Dios. atmósfera de la gloria andaba sobre ella en todo momento, ¿ves? Así es, Es el así secreto. Tienes que crear una atmósfera, tenemos que crear una atmósfera que en donde quiera que andemos, andamos conectados al poder de Dios, Así es, al Espíritu conectados Santo. Esa es a la Dios. comunión, esa es la atmósfera espiritual que Dios está buscando que creemos. Entonces, antes de terminar, Sí. quiero mencionar algo que yo aprendí a través de un pastor Ujú. de aquí, de Constanza, un muy amigo mío. Sí. Y él me decía algo que a mí me impactó, yo me puse a reflexionar en ello. Y él decía, cuando tú hablas con una persona, cuando usted está hablando con alguien y tú vas a hacer algo más, que alguna urgencia o algo, te hacen una llamada, ¿qué tú haces? Tú dices, escúchame, espérate, tengo que atender una llamada. Sí. Hay personas que están orando por Dios, cualquiera lo llama y de una vez salen, se paran. Varón, Gloria a Dios. Wow. Entonces, Eso sí me indigna a mí. aún en la oración, nosotros no podemos dejar a Dios hablando solo. No podemos. Tú hablando con Dios te sonó el teléfono y deja entonces a Dios para agarrar el teléfono. No, ¿Viste el problema? es imposible. Tú estás diciendo a Dios que Dios no es importante, que el teléfono es Dios muy importante mío. que Dios. Wow. Entonces, eso es algo que debemos de tener Así en cuenta, es, así porque es. la disciplina también es algo que nosotros debemos de integrar. Cuando Sí. me refiero a disciplina, es tanto orar incluso cuando no queremos, pero también ser éticos en la oración. Someto mi cuerpo, lo pongo Así en servidumbre, es, decía así es. Pablo. Porque- no quiere orar, yo someto mi cuerpo. Porque que ore. si yo uso la educación contigo y yo estoy hablando contigo y me llaman y dice, dame un segundo, Carlos, voy a hacer tal cosa o aquello y lo otro, estamos hablando por llamada, como sea. Sí. Yo te pido permiso y te digo, perdón, que voy a hacer tal cosa o algo, pero ¿y qué es con Dios? Sí, no, Se, Dios de se Dios. supone que Dios es Imagínate. más importante que Uf, todos claro, nosotros. debe de ser, Gloria sí. a Dios. Entonces, esos son unos Excelente. puntos muy No, buenos. que hemos poderoso, tratado. poderoso tema. Espero Amén, la amén. próxima vez que venga para acá, para Constanza, hermano, volver a hablar de Claro que de sí. algo. Siempre tiene un tema poderoso. Así es, así Quiero es. que haga una breve oración para que el Señor nos ayude a ayunar y a orar correctamente, hermano. Y la Amén. gente que está allí, que el Espíritu Santo lo ayude a crear una atmósfera espiritual. Amén, así es. Entonces, vamos Bajo a este orar. lindo paisaje. Sí, muy bello. Así que vamos a orar para que Dios sea trayendo hambre de la oración, de la intimidad con Él, a cada una de esas personas, también a esas personas que tienen condiciones físicas, Sí. que se les hace un poco difícil la oración. Pero recuerde que la comunión no se limita a una condición física. Así es. La comunión es totalmente en el Espíritu Yes, y el yes, Espíritu no tiene límites. Yes. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos Gracias, gracias, Padre. Te damos toda la gloria, Señor Dios mío, y te damos toda la honra, Padre. Gracias, Señor. Señor, mira que ahora estamos aquí en este lugar, Señor, que hemos traído un tema inspirado por tu presencia, Padre. Un tema que sabemos, Señor Dios mío, que es muy importante para todos nosotros, Padre. Señor, te pedimos, Gracias, Señor, por cada una de las personas que se encuentran ahí, Señor, mirando este video, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Glorifica. Señor, glorificándote, Señor Dios mío, Padre, en cada una de esas vidas y que ellos puedan, Dios mío, a tener esa hambre, Señor Dios mío, por tu presencia, Padre. Esa hambre, Señor Dios mío, por tu poder, Padre. Sí, Padre. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que ese poder nunca nos abandone y que siempre veamos, Dios mío, Padre, tu poder respaldado Así es. a través de lo que es la oración, Señor. Te pedimos, Padre, por esa persona que tiene una condición física, la cual le impide orar, Señor, como ellos quieren o desean Sí, orar, Dios sí, mío. Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú escuchando el clamor de ellos, Señor, y que seas tú, Dios mío, Padre, dándole fortaleza, Señor, Dios mío, Padre, para que puedan a través de la oración acercarse más a ti y conocerte más, Dios mío, Padre. Te pedimos, Señor, Dios mío, por esas personas que llevan tiempo orando por algo específico, Dios mío, Padre. Te pedimos que sea tu poder, Dios mío, Padre, dando una respuesta, Señor, en tu momento, pero a través de tu voluntad, Dios mío, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Esperamos, hermano, este video te haya sido de bendición y que cada cosa que se abrió aquí, que se habló, la podamos poner en práctica. Mi hermano Joel, muchas gracias otra vez. Todo un placer, todo un por placer. aceptar la invitación a este canal. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en una próxima entrega. Shalom.